Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar aquí. El caso Ayotzinapa es un caso que ha cruzado y sigue cruzando de lado a lado la conciencia nacional en México y por supuesto es un tema de preocupación también internacional. Es un caso que ha llevado al Estado mexicano a varias etapas. Una de ellas, ciertamente obligado por una presión de este tipo, nacional e internacional, lo obligó a abrir la puerta a una comisión de expertos independientes invitados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es un grupo de expertos de muy alto nivel, cada uno con una trayectoria, con un prestigio muy importante labrado en sus respectivos países, con casos muy sonados y muy importantes cada uno de ellos, que decidieron aceptar esta invitación de la CID y en su caso aceptar la invitación del Estado mexicano, forzada o no, pero invitación del Estado mexicano a venir a participar, a coadyuvar, a formar parte de un proceso de investigación de un caso como el de la desaparición de los jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa. Lo ocurrido en Guerrero, lo ocurrido en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014, bueno, pues es un hecho crucial, tal como dice la contraportada de un libro que escribió uno de ellos, un libro que escribió uno de estos expertos, que es Carlos Martín Beristain, que ha titulado El tiempo de Ayotzinapa. Editorial Foca presenta este libro y es, pues ya nos lo contará el propio Carlos, la mirada de alguien que estuvo aquí viviendo en carne propia los procesos judiciales, de investigación, mediáticos, sociales, todo lo que involucró, hasta políticos diría yo, por el alcance que tuvo la presencia de los expertos en México, que finalmente tuvieron que terminar su misión aquí. Ya no se les renovó, se les concluyó el plazo correspondiente que había sido renovado y ya no hubo una nueva renovación, a pesar de las muchas voces, empezando por los familiares de las víctimas, los familiares y víctimas de Ayotzinapa, que pedían que se quedaran en México, dado que habían entrado en una ruta muy importante. No lograron con su presencia decirnos exactamente qué pasó, pero sí nos dijeron varias cosas de lo que no pasó y que se había hecho pasar como verdad oficial, como dijo en una conferencia de prensa que le costó bastante al exprocurador Murillo Karam en su momento. Carlos Martín Beristain, exintegrante del grupo interdisciplinario de expertos independientes que participaron en esta investigación del caso Ayotzinapa. Gracias, Carlos, por estar aquí de nuevo. Gracias por estar aquí. Conversamos, Carlos, tú y yo en esta grabación que estamos haciendo el mismo día en que fue presentado en la Ciudad de México este libro. Ya no parte de una comisión activa. El libro va de contar un poco la historia de lo que significó el GIEI y el trabajo de investigación, acompañamiento, relación con el Estado, trabajo con los familiares, digamos, en un tiempo que permita a quien lea entrar en el proceso de cuando llegamos al país, primero cuando nos llamó la Comisión Interamericana, se formó el grupo, empezamos a constituirlo, llegamos al país, dimos los primeros pasos, y entonces es, digamos, en forma de se puede decir una especie de diario contado en un lenguaje más narrativo y, si quieres, más literario, el proceso que hicimos, los desafíos a los que nos enfrentamos, las cosas que descubrimos, el trabajo invisible que tal vez no está contado en los informes, el trabajo con los familiares, el proceso de investigación, una historia contada desde dentro del proceso vivido en el trabajo del GIEI, con los diferentes actores y con los descubrimientos, los avances, también los bloqueos, las resistencias a admitir la verdad, contada en un lenguaje que permita entrar en la historia, no ya con el lenguaje técnico de un informe, ¿no? que es el lenguaje de la precisión, de los datos, de las pruebas, sino también con las emociones, con las vivencias, con los debates que estuvieron detrás de muchas de las decisiones que nos tocó tomar y el impacto que también eso tuvo en nosotros, y contado de una manera que quien lea pueda hacer ese recorrido de nuestra mano, ¿no? Carlos, desde luego que
es diferente hacer un informe técnico, como dices. Desde luego es diferente los rigores y las características, protocolos incluso para expresar informaciones o plasmar informaciones que tienen que ser muy precisas, técnicas, etcétera, donde no cabe estrictamente la interpretación, o no siempre cabe la interpretación, puede caber la concatenación de hechos, pero aquí con un libro, ya en la libertad, digámoslo, de un autor, cuentas cosas que no contaron en los informes técnicos los miembros del GIEI. Bueno, los hechos son los mismos. O sea, en el libro no habla de cosas que no estén en los informes. Hay, o sea, los datos de lo vivido, sí, del quinto autobús, del proceso, de las dificultades, del basurero, eso es... No digo que hayan ocultado cosas, ni mucho menos. Lo que digo es lo siguiente, que una cosa es contarlo así, sí, y otra, leer eso, claro, para contarlo a la sociedad. Sí, por supuesto. Y ahí se entienden las cosas diferentes. Por supuesto, creo que ayuda a entender muchas cosas que tal vez en una historia tan compleja como en el caso de Ayotzinapa, con volumen de información y de nuestros propios informes, pues también con un grado importante de complejidad, el libro ayuda a entender mucho más cosas que sucedieron, que están en los informes. Eso por una parte, ¿no? Por otra parte, yo creo que ayuda también a entrar en una dimensión que no se podía escribir en un informe, ¿no? O sea, ¿qué significó a volver al lugar de la pesadilla y del horror de la noche del 26 con los estudiantes que vivieron aquello, y cómo hicimos una reconstrucción de los hechos y qué significó eso para volver a ese escenario de la pesadilla, qué problemas hubo, qué impactos, qué significó que los chavos con los que hayamos quedado para hacer esa reconstrucción de los hechos no aparecieran el día que quedamos, ¿no? ¿No? Porque tuvieron miedo, ¿no? Porque no eran solamente testigos de lo vivido, también eran víctimas que tenían un impacto traumático de lo vivido, ¿no? Y bueno, ¿qué significó eso en términos del manejo de toda esa situación, o cómo se tejieron puentes de relación también entre los no jóvenes normalistas sobrevivientes, que fueron los que estuvieron allá, con los padres y los familiares que necesitaban respuestas a por qué fueron los jóvenes a Ayotzinapa, qué sucedió esa noche, a Iguala, ¿no? Iguala. O sea, generar espacios de diálogo también que son claves para poder hacer un proceso, ¿no? O sea, el libro entra mucho más en cosas que no están contadas en los informes, que son cosas más invisibles, que son cosas que tienen un componente humano muy profundo y que también nos enseñan muchas cosas de la humanidad en general. Hay un diálogo también de la experiencia de Ayotzinapa con otros víctimas de otros países, ¿no? De otros casos, que también nos ayuda a tener una visión más amplia de lo que significa la investigación, el acompañamiento. Carlos, ¿por qué fueron a Iguala los chicos? No, bueno, me parece que es una pregunta que hay que hacerse, ¿no? Porque uno tiene que tener respuestas. Lo que hay que tener cuidado es cómo se usan a veces las preguntas como una forma de extender la sospecha, ¿no? Una pregunta, la duda es una energía de la investigación, ¿no? Pero también la duda puede ser... ¿Y esta pregunta tenía mala intención de desviar el asunto? Bueno, para mí, digamos, focalizaba la situación no en los perpetradores y en el nivel de la acción, en el operativo gigantesco que se desarrolló esa noche, sino en algo que no tenía nada que ver con el nivel del operativo que se había creado, ¿no? Eso desvía la atención sobre los puntos centrales, sobre la responsabilidad. Creo de todas maneras que es una pregunta que hay que hacerse y a la cual hay que responder, obviamente. Sí, nosotros buscamos esa respuesta. De acuerdo, y la traigo a colación porque recuerdo, ahora que tú dijiste ahí al vuelo el tema de por qué iban los chicos a Iguala. Bueno, para ustedes, para ti, el asunto es que fueron a Iguala a buscar camiones. Sí. No mucho más que, no más que eso. Fueron a eso para hacer una marcha el día 2 de octubre, en el aniversario. Pero no hay un elemento adicional. Al final se plantea eso porque es la construcción de una versión de las cosas que no empata con lo que ustedes investigaron después. Ahí hay varias cosas. Uno, las víctimas tienen que dar sentido al hecho traumático. También para los familiares es importante saber por qué sucedió eso, por qué fueron allá, ¿no? Claro, visto desde el después, ¿no? Que a veces uno atribuye responsabilidades a cosas que en el momento no sucedieron porque después parece que tiene una lógica que en la práctica no tenía, ¿no? Pero también para dar una respuesta a las versiones que se habían construido sobre el caso. Nosotros también tuvimos que hacernos esas preguntas, investigar y tratar de definir con un doble método, ¿no? Porque ahí se cuenta también en alguna parte del libro, ¿no? Nosotros, el GIEI que estaba compuesto por diferentes personas con diferentes perfiles, ¿no? Y también se cuentan cosas más del trabajo interno del propio GIEI, del diálogo, de los debates, de las discusiones también que tuvimos sobre el manejo del caso, porque trabajamos con lógicas diferentes, ¿no? Si, por ejemplo, hablábamos hoy en la presentación, ¿no? Y yo lo decía, hacía énfasis ahí en la presentación de cómo, por ejemplo, yo señalo ahí que las fiscales especialmente, o los abogados de investigación, tienen el método de la desconfianza.
para investigar, ¿no? Yo vengo de la medicina, de la atención psicosocial, y mi método es la confianza. Yo trabajo con las víctimas, por ejemplo. Entonces, ahí hay una lógica de, bueno, hasta dónde desconfiamos para verificar las historias, qué tenemos como la confianza como herramienta para tener información significativa. Si no hubiéramos construido esas relaciones de confianza con los sobrevivientes y con las víctimas, no tendríamos los informes y no hubiéramos podido construir hasta donde se ha podido las pruebas en parte de lo que sabemos que no pasó, también sabemos de lo que sí pasó, de los niveles de responsabilidad de diferentes fuerzas que se dieron esa noche, y eso lo hemos construido a base de esas maneras de investigar y de trabajar. Eso se cuenta en el libro y eso te da una perspectiva diferente que obviamente no tienes en un informe técnico. Carlos Beristain, hacemos una pausa y regresamos en esta conversación en instante. Beristain, regresamos contigo hablando del tiempo de Ayotzinapa, ya no de la noche de Ayotzinapa, sino del tiempo de Ayotzinapa, porque efectivamente esto ha sido un proceso muy prolongado, muy fuerte para los familiares y para la sociedad en su momento. Sobre lo que ustedes aportaron, que fue mucho, en realidad hay que decirlo, ustedes desmontaron, así se entiende y se interpreta, la llamada verdad oficial, que estaba pues insistiendo en que hubo un incendio donde desaparecieron los cuerpos o incineraron los cuerpos de los muchachos. Ustedes hicieron un trabajo científico y técnico que desmontó eso. Pues me parece que para siempre, al final de cuentas, aunque hay voces que todavía pueden insistir en ello. En la cadena de información a la que tuvieron acceso, y hoy estando en tu condición actual de escritor de este libro, ¿cómo podrías describir, más allá de la técnica, en tu interpretación, qué sucedió con los factores de poder que de una u otra manera estuvieron involucrados en esto? Bueno, que nosotros demostramos, ¿no? Y eso sí son datos del contraste de la información y de las pruebas, es que, digamos, esa noche había un conocimiento de lo que estaba pasando, de quiénes eran los estudiantes, por muy diferentes corporaciones y niveles de responsabilidad, desde lo estatal a lo federal. De eso no hay duda. Para todos, ¿no? Eran estudiantes. Todos estudiantes. También sabemos que hubo, digamos, actores directos en términos de los disparos, de la detención específica. También sabemos que en esa detención participaron otras fuerzas, participó Policía Estatal y participó en el desvío y en los controles en la carretera Policía Federal, ¿no? Y esas son las cosas que, de niveles de responsabilidad, que nosotros hemos señalado que hay que verificar, que hay que contrastar, hay que investigar y que hay que juzgar, y te da una dimensión del nivel del operativo. Eso es una parte, digamos, ¿no? Y sabemos que hubo agentes del ejército que hacían trabajo de inteligencia esa noche y que estuvieron monitoreando lo que estaba pasando, como en uno de los autobuses los chavos estaban siendo bajados, pero con agentes de inteligencia que estaban in situ. Bueno, que eso te da una dimensión, digamos, del nivel de información que había sobre lo que estaba pasando en el momento en el que las cosas están pasando. Sabemos que la PGR dio una orden de investigación a las 10:30 de la noche y que esa orden, según dicen los testimonios de Policía Federal y Policía Estatal, pues en la práctica no se siguió, ¿no? Se fueron a cuidar una cárcel en lugar de ir a investigar los hechos, o los que fueron a investigar los hechos señalaron que la policía municipal estaba muy agresiva, entonces se regresaron. Entonces hubo una acción al menos muy evidente de cuando se estaba siendo testigo de lo que estaba pasando. Bueno, eso te da un cuadro de la situación. Eso es una parte, digamos, de lo que uno ve como parte de esta acción, en lo que creemos que hay que determinar responsabilidades. Eso está en nuestro trabajo técnico hecho en los informes. Hay otra parte de esta historia, de este tiempo de Ayotzinapa, que es el tiempo de la investigación, el esclarecimiento, el ocultamiento o la no investigación o la negligencia en el uso y en la utilización de las pruebas. También mostramos que hay toda otra parte de lo que vino después, que es muy frecuente en los casos de desaparición forzada. O sea, no solamente es un modus operandi en el momento de una acción, también hay un modus operandi para tratar de, digamos, dejar que una niebla de ocultamiento, de silencio, termine sin poder dar sentido a lo que sucede, sin poder tener datos, ocultando pruebas, etcétera, ¿no? Y bueno, desgraciadamente, o construyendo en este caso una historia que
bueno, que parecía verosímil, que todos tomamos como primera hipótesis para verificar, y cuando nosotros empezamos a verificar esa junto con otras posibles hipótesis y las pruebas que teníamos, pues mostramos que no era cierta y que había que investigar en otros sentidos. También de eso creemos que señalamos también pues que hay responsabilidades en términos de la ausencia de investigación o el desvío de esa investigación como un elemento clave, que es lo que va a ayudar a este país en la lucha contra la impunidad. Una cosa es ineficacia, una cosa es negligencia, una cosa es descuido, una cosa es incapacidad frente a una investigación de este tipo, y otra acciones deliberadas, y otra la fabricación. Si te pido como te pido que definas según tú lo que pasó con la versión oficial que pretendieron instalar en la opinión pública mexicana, ¿qué me dirías? ¿Negligencia o acción deliberada para ocultar o desviar una investigación o una historia como esta? Yo creo que hubo varias cosas que se dieron y que tienen que ver con varios de esos factores. Lo que hubo en términos generales es un intento de construir una historia, cerrar el caso. Y pero construirla, es decir, construirla. Si hay una parte... construirla por razones de cerrar el caso o por razones de encubrimiento, cualquiera de las dos, al final fabricar. Construir una historia que fuera, digamos, con ciertos datos daba para hacer cierto tipo de conclusiones, pero no daba para hacer otro tipo de conclusiones. Y siempre un investigador tiene que plantearse el conjunto de esas hipótesis para verificar, sobre todo en base a las pruebas, qué es cierto y qué no es cierto, ¿no? O cuál es la verosimilitud de cierto tipo de testimonios, cierto tipo de pruebas, etcétera. Y que hay que contrastarlas para sacar conclusiones. Lo que nosotros vimos es que hubo en nuestro diagnóstico prisa por tener una versión de la historia, ¿no?, que terminase, digamos, un poco cerrando el caso. Cuando llegamos al país, la primera rueda de prensa que hicimos en Estados Unidos, antes de venir, en la Comisión Interamericana, cuando tuvimos la primera reunión, la gente nos dijo, ¿para qué van a ir a México a investigar un caso si ese caso ya está dado por cerrado, ¿no? Nosotros dijimos, bueno, nosotros venimos con un mandato de investigar un caso de desaparición forzada, y ese fue como el acuerdo del Estado con los representantes de las víctimas, y fue nuestro trabajo, y a eso nos dedicamos. Y señalamos también desde nuestro primer informe que habría que poner el énfasis en otras hipótesis, otras pruebas que no se habían tenido en cuenta, que no se habían verificado, y tratamos de avanzar en nuestro segundo informe, periodo de trabajo sobre esto, y hemos dado también en el segundo informe lineamientos de 20 puntos que se deben seguir para tener un esclarecimiento pleno del caso, porque siempre hemos dicho que el caso sí se puede esclarecer. Déjame, Carlos, hacer una pausa, entramos en la parte final de esta conversación. Se nos acaba el tiempo. Sí. Bueno, pues habremos de leer con calma este libro, porque representa muchas cosas al final de cuentas. Te lleva en un viaje que no has vivido, que tú lo conoces porque nos has entrevistado, has conocido el caso, obviamente, has leído el informe, sabes, pero te lleva a otras historias, a tener una dimensión de lo vivido diferente. Mira, como ya se acabó el tiempo, como nos queda un suspiro prácticamente, ¿por qué no nos dices algo aquí que a ti te haya impactado, que nos haya contado y que nos invite a leer este libro? Algo que digas, esto hasta ahora lo cuento y se trata de una parte de esta historia. De alguna manera creo que será importante escucharte para cerrar este programa. Pues ahí hay cosas, todas las que has dicho, que tienen que ver con esa otra dimensión que no está en los informes, que fue la dimensión más de lo vivido, ¿no? Cómo descubrimos el vídeo de... Que con eso se despidieron. No, cómo descubrimos el vídeo ¿De Cerón? De Cerón, pues bueno, fue un vídeo... ¿Se despidieron en realidad? Sí. ¿No? Eso lo descubrimos al final de nuestro mandato. ¿Cómo lo descubrieron? Porque teníamos dudas sobre informaciones contradictorias de lo que había pasado en esa investigación del río. Empezamos a buscar, nos había pasado la historia del intento de manipulación, un poco de la versión sobre el basurero y el peritaje que habíamos acordado la PGR y el GIEI para hacer, que realmente se desvió de sus objetivos y de aquella rueda de prensa que se hizo de una manera en contra de nuestro criterio y del consenso que se había construido con la PGR, y empezamos a buscar mayor documentación sobre qué había pasado en el río, porque era un punto clave de la historia, pero en la cual
no estaba la cadena de custodia firmada, había cosas que se hacían ver que podía haber problemas ahí, ¿no? Y lo que hicimos fue buscar otras fuentes de información, y fue una casualidad de empezar a hablar con periodistas, porque hay un trabajo de periodistas muy importante que nosotros hemos reconocido siempre, que eso nos ha ayudado, y empezamos a encontrar que de repente en la conversación con un periodista y viendo imágenes, yo le dije, bueno, pero esto es el día 29, y él me dijo, no, esto es el día 28, y digo, no, esto es el día 29, que es cuando se descubrió esa bolsa. Me dijo, no, es el día 28, y empezamos a ver la metadata y empezamos a buscar con otros periodistas que tenían vídeo, que tenían fotografía, tomamos su testimonio y empezamos a reconstruir una historia oculta que no estaba en el expediente, de la cual nadie sabía y que se refería a una pieza clave de la historia, ¿no? Y ese material estuvo en mesas de grandes medios de comunicación, ¿no? Que para nadie fue una información, digamos, significativa. No, porque no estaba esa relación de que era del día anterior y se daba por una diligencia más de la propia Procuraduría. ¿Y qué sentido tenía todo aquello en el contexto de la investigación, ¿no? Y, digamos, eso fue, digamos, a través de un diálogo con periodistas, de analizar, digamos, esos elementos desde otra perspectiva y poder descubrir cosas que no habían sido contadas, investigadas, que tenían un fuerte componente de ilegalidad, que no estaban en el expediente y que mostraban un intento de lo que te decía antes, de construcción de una historia que cerrara el caso. ¿Cómo se hizo eso? ¿Cómo llegamos a eso? Está contado. ¿Cómo llegamos a descubrir y las vicisitudes a la hora de analizar el vídeo sobre la central camionera, ¿no? Que fue, si quieres, también como parte de una casualidad de nuestra insistencia de enfrentar eso, pero más que casualidad, la insistencia. No, la insistencia, pero después descubrimos, hay una historia que cuenta cómo cuando nos ponimos a las 7 de la mañana, Ángela y yo, a ver ese vídeo, solo se ve un cuadrante, ¿no? Y ese cuadrante, digamos, parece dar cuenta que los chavos no habían ido allí, ¿no? Te contaba una historia y Ángela empieza a discutir conmigo sobre, bueno, que eso muestra que no se habían llevado 5 autobuses, sino solo 4, porque solo se veía 4 autobuses en ese tal, y cuando yo le doy así como un golpe en la mesa, pues enojado en esa discusión a las 7 de la mañana sobre el vídeo, pues de repente dos de los cuadrantes se encienden, ¿no? Y aparece el 5.º autobús, ¿no? ¿En serio? ¿Eso fue? Eso pasó. ¿Un golpe en la mesa? Eso pasó. Bueno, esos son pequeños detalles que parecen película, ¿no? Pero que demuestran detalles de la historia también, de, bueno, cómo se ha ido descubriendo cosas. Teníamos algo entre las manos, parecía que no confirmaba la versión de los jóvenes que habíamos entrevistado, que habían ido en ese 5.º autobús, y de repente, pues en ese proceso de diálogo llevó a que aparecieran 2 cuadrantes y apareciera el 5.º autobús. El 5.º autobús, que bueno, ha sido una parte fundamental de esta investigación. Lástima que se nos acabó el tiempo, Carlos Beristain. Habrá oportunidad, si me lo permites. Hay nuevos elementos a la mesa también en términos periodísticos. El libro de Anabel Hernández, de reciente publicación, que recupera el documento completo, el documento elaborado por el visitador Carlos Alejandro Chávez Flores. Muy importante, que ya no está el visitador. Y que corrobora muchas de las cosas que corrobora, bueno, son los dos documentos, el documento de la investigación, precisamente de esa diligencia, de ese video que hace el visitador, y que, bueno, la pregunta es qué hizo la PGR con ese documento y esa investigación del visitador, y el otro documento donde revisa mucho más ampliamente, digamos que es una especie de investigación de la investigación, o auditoría de la investigación, y ahí deja muchas tareas pendientes que no ha cumplido la propia Procuraduría, de irregularidades muy graves detectadas por el visitador, y ustedes, muchas de ellas igualmente denunciadas, señaladas en todo caso en sus reportes y sus declaraciones. Habrá oportunidad, Carlos, también de hablar de esta parte de la historia que se ha incorporado recientemente con este libro de Anabel Hernández, más lo que ahora tú traes, este Tiempo de Ayotzinapa, y lo que has dicho en este programa y en tu presentación hoy del libro con el Museo Memorial de Anza. Gracias, Carlos. Gracias, Carmen. Gracias. Hasta la próxima, y estamos en contacto como siempre. Gracias. Gracias. A usted gracias, que nos permitió acompañarle. Hasta la bien.